puedes creer. Las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Le habla el pastor Edgardo Hernández. Está usted aquí en Palabra y Profecía. Bendecido. Hoy tenemos un tema muy especial para que al cristiano le quede claro cómo conocer la voluntad de Dios. Porque es muy importante que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y si usted no tiene claro eso, va a tener grandes dificultades en su vida y desarrollo espiritual en su vida cristiana. Y quizás va a tomar decisiones que le parecerán a usted que las tomó bien, pero a la postre va a tener dificultades. Le habla el pastor Edgardo Hernández y le damos la bienvenida. Y es un placer para toda la teleaudiencia que nos ve, y nosotros estamos muy contentos con los reportes de sintonía. Pero vamos a entrar en materia porque el tiempo corre. Hay algo que usted debe tener en claro, querido amigo, querido hermano, para que usted sepa verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para su vida. En primera instancia, la voluntad de Dios tiene que ver con su desarrollo espiritual. Escuche eso. La voluntad de Dios general para todo el mundo es que usted crezca espiritualmente. Y por lo tanto no tiene que ver con reglas ni con nada. O si usted vive en Argentina, si vive en Colombia, si usted vive en Australia o si usted vive en Japón. No tiene nada que ver con eso. Porque la voluntad de Dios es para todo cristiano, es que usted crezca espiritualmente. Y otra cosa es que usted sepa cuál es el plan de Dios para su vida. Hay algo que usted debe tener bien claro. Y es que el Señor no trabaja con fotocopias. O sea, Él no trata con usted igual que trata conmigo. Él no va a tratar con su amigo, con su hermano, con su esposa o esposo de la misma manera que trata con usted. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipotente y Él tiene infinidad de recursos y formas de tratar a cada uno. Entonces, el plan de Dios sí se mete en los detalles de su vida. Y hay un plan para cada persona y es su responsabilidad descubrir cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a entender cómo Dios quiere tratar con usted. Ahora, a través del plan de Dios para su vida es que usted va a empezar a conocer la dirección. ¿En qué dirección quiere Dios que usted camine y desarrolle su vida espiritual y aún como ser humano? Ahora, mire lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que la voluntad de Dios es igual, como dije antes, para cualquier creyente y usted como creyente. Y la voluntad de Dios es que usted debe ser cada semana, cada mes, cada año que usted pase en los caminos de Dios, usted debe estar conformándose a la imagen del Hijo de Dios, por eso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, para que esto se pueda dar y usted pueda ser un buen cristiano, hay 4 cosas que usted debe tener bien claras. Primero, usted necesita ser salvo. Porque si usted no es salvo, entonces usted es enemigo de Dios. Usted cree en Dios. Usted trabaja, lleva una vida normal, se esfuerza por hacer las cosas bien. Pero si usted rechaza el amor de Cristo, el plan de salvación, usted se hace enemigo de Dios. Pero cuando usted es salvo, o sea, cuando usted oye el Evangelio, cree en el Evangelio, se arrepiente, nace de nuevo, es justificado, es santificado, y la sangre de Cristo y el Espíritu Santo viene y cada uno hace su papel correspondiente y usted empieza a caminar y empieza a vivir 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, la salvación es muy importante. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, esto echa por la borda el concepto calvinista de que Dios ya tiene predestinado quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos. Porque cuando Él murió dijo: cuando yo muera atraeré todos hacia sí mismo. Entonces, porque Dios habiendo pasado por alto, en Hechos 17:30 dice: porque Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces Dios está llamando al chino, al argentino, al español, al ecuatoriano, al venezolano, al centroamericano, al mexicano, al norteamericano, al canadiense, a que se arrepientan. Dios no tiene que ver con nacionalidades. Dios ve dos cosas, dos hombres, los que le aman y los que no le aman, los que son salvos y los que no son salvos, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, o sea, los que no se arrepienten. Entonces dice, porque esto es bueno y agradable ante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Dios quiere, entienda, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El Evangelio de Jesucristo, y conozcan a través del Evangelio a Jesucristo. Por eso usted ha observado en otros videos y en otras pláticas que digo enfáticamente, y una vez más lo voy a hacer, que la religión, por muy buena que sea, cualquiera sea su religión, hay religiones predominantes. Está, por ejemplo, la católica en nuestro mundo occidental. En el mundo oriental está la iglesia musulmana. Y luego ven otras derivaciones. En Norteamérica, los cristianos. En otras partes, como en la India, el hinduismo con la variedad de gamas. En el Japón, el sintoísmo, el confucianismo en la China, etcétera, etcétera. Pero todas esas religiones tienen cosas muy buenas, pero ninguna es capaz de transformar el corazón de un hombre. Que día por error en una base por allá en Afganistán mandaron al personal de la OTAN unos Coranes, y ellos se les hizo fácil y cogieron y los quemaron. ¿Y quién dijo miedo? Hay revueltas, se han presentado varios muertos, y ellos salen ante los medios a decir que tienen que defender el Corán. Pero cuando queman la Biblia, usted no va a ver a ningún cristiano quemando un carro, apedreando una embajada, haciendo una sonada para defender la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no necesita que nadie la defienda. Ha sobrevivido por generaciones y generaciones y generaciones, y todos los que se han levantado, imperios, políticos, hombres, mujeres, instituciones, todos han perecido, y la palabra de Dios sigue hacia adelante, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios. Entonces, cuando una religión tiene que defender sus libros a sangre y espada, deja mucho que desear, porque realmente está diciendo que la única forma de que sobrevivas es por la fuerza bruta. Pero la palabra de Dios, ¿cuánto daño hizo la Inquisición? ¿A cuántos judíos han matado por las cosas de Dios? ¿A cuántos misioneros, cuántos pastores han muerto en el campo misionero sirviendo a Dios en diferentes áreas en el mundo a través de la historia? Pero la palabra de Dios está ahí. Pasan los hombres, pasan las instituciones, pasan los imperios, pasan los gobiernos, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y eso debe ser un indicador para usted de que usted necesita salvación. Luego usted recibe la salvación. Para retomar el tema otra vez, usted necesita la santificación. Y la Escritura dice muy claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué habla la Escritura que nos apartemos de la fornicación? Porque su cuerpo, el cuerpo del ser humano, es templo del Espíritu Santo. Muchos no lo saben. Satanás sí lo sabe, y por eso es que él se inventó ese fabuloso y siniestro e infernal mundo de la droga, donde la gente tiene una ingesta de droga permanente, los hace adictos, los esclaviza, y usted ve cómo una persona hermosa, joven, rozagante, con muchos talentos, con habilidad inteligente, que cae en esa trampa de la droga, con el correr de los meses y en pocos años se degenera totalmente, pierde su puesto, pierde su dignidad, pierde su familia y termina en una calle, en un oscuro andén. ¿Por qué? Porque eso es una forma en que Satanás se venga de las personas, porque él odia a Dios, y cuando él destruye a un ser humano le está diciendo a Dios: mira tus criaturas, mire lo que usted hizo, mire cómo están, mire cómo los vuelvo. Pero cuando un hombre recibe a Cristo y es santificado, entonces, y se aparta, por eso la palabra santidad significa apartarse para. Usted se aparta del mundo, del pecado y de lo que a Dios no le agrada. No se trata, por lo tanto, entonces de seguir a Cristo, de pertenecer a una institución religiosa, sino de seguir el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Dice: y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Por eso Dios no ve con buenos ojos la soltería, que toda persona debe casarse. Ahora, hay personas que
no tienen la capacidad para casarse, la Biblia los llama eunucos. Se hacen eunucos a sí mismos, unos porque tuvieron malas experiencias en el pasado o porque tienen un llamado de Dios y no quieren tener, llamémosle, cierto impedimento para poder desarrollar su labor de servicio a Dios o a otra causa de la humanidad. Y por eso se hacen eunucos. Entonces, pero la voluntad perfecta de Dios es que todo ser humano se case. Dicen, no, pero es que lo que vemos en los hogares, la destrucción de familias. Sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros escogemos nuestras compañeras o nuestros esposos, ¿con qué? Con el gusto de nosotros, pero no con la guianza de Dios. No consultamos la palabra de Dios, no miramos los requisitos de Dios, entonces vemos un hombre muy sonriente, muy atractivo, muy seductor, una chica muy hermosa, muy curvilínea, ¿sí? Una sonrisa espectacular, unos ojos soñadores, dice, esta es la mujer. Nos casamos con la carne, con la hembra o con el macho. ¿Y qué pasa? Después de que pasa la fantasía y se descubre quién es quién, entonces dice, ahí viene el desencanto. Entonces nos separamos, no te quiero, ya se me pasó, algo, la química entre los dos falló y en medio quedan los hijos. Pero cuando usted recibe a Cristo, cuando usted ya es salvo y es santificado, entonces Dios le va a ayudar a usted. Ahora, si ya Cristo llega entre comillas tarde a su vida, usted ya es un hombre adulto, casado, hasta con nietos, aún así Dios puede obrar. Recuerde que Dios es un Dios omnipotente. Ahora dice, y teniendo a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Esto quiere decir que un esposo que ama a su esposa no la va a tratar como trataba a las rameras, a las mujeres que viven del sexo, vendiendo su cuerpo para sobrevivir o porque simplemente lo cogieron como una profesión. Entonces usted debe tratar a su esposa de una forma honrada y decente. En Hebreos dice, sea honroso el hecho sin mancilla. O sea, usted no puede coger y alquilar una película pornográfica y todo lo que vea allá, ir y hacerlo con su esposa. Eso se llama degeneración. Si usted es cristiano hace eso, yo le hago con todo el respeto un llamado a que se arrepiente y le pida perdón a Dios porque usted está haciendo muy mal, porque su esposa es su hermana en Cristo, su esposa, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, aunque ella pertenece a usted, usted no puede ni debe tratar a su esposa como una prostituta. Ahora dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, Dios quiere que el cristiano tenga ética. Pero afortunadamente muchos cristianos es acusado de tramposo, de ladrón, de mentiroso, mal trabajador, de cizañoso, como decimos aquí en Colombia, carbonero, o sea que le gusta azuzar para formar problemas. Y mete cizaña para causar divisiones y salirse con la suya, y eso no lo hace un cristiano. Si usted conoce cristianos entre comillas que hacen eso, llámenlo arrepentimiento. Esa persona quizás sea evangélica, quizás vaya a una iglesia, puede ser un líder y todo, pero necesita arrepentirse porque la santificación no se ve en ellos. No hay ninguna diferencia entre el que no es y el que sí es, o el que dice o proclama que sí es. La tercera cosa que usted debe entender para la voluntad de Dios es la glorificación. Dice la Escritura en Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces Dios quiere que usted conozca a Cristo, conozca su voluntad, conozca su plan, pero es a usted que le toca oír el Evangelio y tomar la decisión más importante de su vida, que va más allá de la tumba, y es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando usted lo hace de corazón, su vida cambia. Cuando usted lo hace por facultades cognitivas o emocionalismo espiritual, simplemente usted abrazó una religión y una confesión religiosa, pero su vida no va a ser transformada. El cambio es tan radical como cuando usted se casa, pasa de soltero a casado, y usted no puede vivir como casado, pretender darse la vida de soltero. Yo hago lo que quiero, entro a la hora que quiero, salgo a la hora que quiero, a mí nadie me manda, yo soy libre. No puede, porque usted ya tiene un compromiso, tiene una señora. La señora es la que tiene autoridad total sobre su esposo, y el esposo tiene a su señora para que lo ayude, lo guíe, lo sustente, pero también para que le pida cuentas. Lo mismo la señora tiene a su esposo o su señor para que él la cuide, la ame, la sustente y también le tome cuentas. Ya no podemos hacer lo que queramos porque tenemos un compromiso. Así es con Dios. Cuando usted acepta a Cristo, tiene un compromiso con el Señor y el Señor le tomará cuentas.
Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es, vuelvo y lo repito, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dentro de esa voluntad de Dios, hay cosas que usted debe saber que Dios quiere para su vida. Primero, Dios no quiere que ninguno perezca. Y quiero hacer aquí una reflexión al respecto. Me preocupa como pastor, como evangelista que soy en la calle, el ver el estado de muchos cristianos que están allá, van a las iglesias, a cualquier iglesia, no importa el letrero, la denominación, si es grande, pequeña, la iglesia rica o pobre, si el pastor es un teólogo o simplemente un hombre de Dios llamado a servir a Dios. Me preocupa es que mucho cristiano lleva una vida tan sin diferencia con los requisitos de Dios. O sea, son cristianos mientras están en el culto, pero salen de la iglesia y su vida es otra. Se transforman. La jovencita, el señor, el caballero, el líder, que es un gentil y es muy amable y todo eso, y se transforma. He sorprendido a cristianos lanzando piropos y en cantinas. Vea, hubo uno en cierta ocasión en X parte de este país, que me lo encontré, pasé por una esquina, iba a hacer una vuelta personal y él me vio, yo lo vi, y él estaba con un grupo de amigos no cristianos y él estaba ahí con ese grupo, pero era una cantina, que él tenía su cerveza en la mano. Yo lo saludé y dije, hola, y me dijo, hola. Al rato regresé y él me estaba esperando, porque era cerca de mi casa. Y él salió al encuentro mío, me dijo, pastor, quiero darle un testimonio para la honra y gloria de Dios, y tenía una botella de cerveza en su mano. Y le dije, sí, cuénteme. Le dije, vea hermano, yo sé que usted pronto me mira y dirá qué estoy haciendo aquí con esta cerveza y en una cantina, pero para la gloria de Dios, escuche lo que este hombre me dijo, para la gloria de Dios. Dios, el Señor me dio permiso para tomar viernes, sábado y domingo por razones de trabajo, para que me den contratos. Entonces yo acompaño a mi jefe y a mis amigos, al supervisor, a los capataces, y me voy a beber con ellos y el Señor me dio permiso. Dije, qué buen Dios tiene usted, porque el Dios que usted tiene no se parece al mío no me da permiso. El mío dice, los borrachos no entran al reino de los cielos. No os unáis en yugo desigual. Dijo, pastor, cójala suave. Y tranquilo, no se preocupe, yo no lo estoy juzgando. Usted enfrentará la realidad. Y el varón, ¿dónde está hoy en día? Está perdido en las tinieblas, abandonó, si es que alguna vez fue cristiano. Porque usted es cristiano porque va a una iglesia, no. ¿Usted es cristiano porque canta? Creo que no. ¿Usted es cristiano porque lee la Biblia? No. Los frutos, su vida, cómo es su vida delante de Dios las 24 horas del día. Entonces es muy importante. Ahora, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no quiere que usted se pierda. Si usted está mal en su vida, desesperado, angustiado, todas las puertas cerradas, como dicen por allá algunos, tiene el Cristo de espaldas, todo le sale mal, usted se siente salado. Otros dicen, yo no nací con estrella, nací estrellado. Vea, usted necesita urgentemente volver su vida a Cristo. Usted necesita urgentemente pensar seriamente en su relación con Dios. Recuerde, no le estoy diciendo que cambie de religión, porque ninguna religión cambia ni transforma el corazón del ser humano. Jeremías dice muy claro, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice, solamente yo, Jehová, que escudriño los corazones. Por eso usted ve crímenes horrendos. Un hombre que vivía feliz con su esposa en un arranque de ira por una discusión, entonces simplemente coge un puñal y le mete 30 puñaladas en un momento de arranque de ira. Entonces el abogado dice que fue un ataque de locura. No. Es que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Por eso usted necesita estar bajo la autoridad de la sangre de Cristo, nacer de nuevo para que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y usted tenga dominio propio. Ahora, Dios desea que le demos gracias en todo y por todo en la vida. Usted dirá, pero ¿cómo así? Acabo de perder el trabajo. Mi esposa me echó de la casa. Perdí un ser querido. Estoy en la ruina total. Y usted me pide a mí, predicador, que
¿Le dé gracias a Dios por todo? Sí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Entonces, por eso se espera que de un cristiano que esté en problemas, pasando por pruebas, por tribulaciones, por situaciones fortísimas, lo primero que tiene que dar es gracias a Dios. Y lo primero que tiene que evitar es quejarse y murmurar y empezar a autocontemplarse. Y en Efesios 5:20 vuelve y lo reafirma la Escritura. Dé siempre gracias a Dios por todo y al Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que cree en Dios y otra en que cree en Dios y lo conoce y ha nacido de nuevo. Porque todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Lo conoce personalmente. Recuerde que el diablo era, antes de volverse Satanás, era Luzbel, luz bella, un ángel creado por Dios para dirigir la alabanza y la adoración en los cielos. Y él se rebeló contra Dios. Él conoce a Dios, él sabe y conoce el poder de Dios. Y sin embargo, él dijo, no, voy a rebelarme contra él. Y arrastró la tercera parte de ángeles. Y ahí fue cuando nació el mal en este mundo. Porque aún los ángeles, si hoy en día, escúcheme bien, si hoy en día en el cielo algún ángel se quiere rebelar contra Dios, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios no hace títeres. Por eso usted se levanta y si quiere busca de Dios, si no, no lo busca. Maldice, hace y deshace, entra y sale. Dice palabras profanas y usted, nadie lo detiene. Pero usted, escúcheme bien. Crea o no en Dios, sea o no religioso, sea bueno o malo, como sea. Usted se enfrentará a Dios y dará cuentas a Dios en el día del juicio final. Y si usted es cristiano, entonces usted necesita hacer cambios radicales, porque Dios quiere que usted aprenda a ser un cristiano de verdad. No medio cristiano, recuerde, los tibios los vomita el Señor. ¿A quién está vomitando? A gente de su iglesia, que dice que es cristiana, pero anda de una manera bochornosa, avergonzante, pisoteando la sangre de Cristo. Y lo malo es que la iglesia de ahora, del siglo XXI, no tiene tiempo para estar jugando, o lo busco o no lo busco, vivo en santidad o vivo en mundanalidad, o eres o no eres. El Señor te llama a santidad, a obediencia, y quieres que conozca la voluntad de Dios y sepas cuál es el plan de Dios para tu vida, pero tienes que buscarlo. Ponte serio con Dios, porque esta noche puedes morir. Nadie tenemos la garantía que mañana vamos a amanecer. Nuestra vida es tan fuerte como una hebra de hilo. Adiós. Entonces, si usted es un cristiano, tiene que someterse a toda institución humana. ¿Cómo? Sí, aunque no nos gusta. A nadie nos gusta someternos a otra persona. No. Yo soy libre, a mí nadie me manda. Yo hago lo que quiero. Yo soy así. Y si Dios no me cambia, nadie me va a cambiar a mí. ¿Aló? ¿Le parecen familiares esas palabras? Claro. Pero, si usted es cristiano, la Biblia dice otra cosa. Primera de Pedro 2, versos 13-15. Por eso usted debe conocer la palabra. Dice, pero por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, usted debe someterse a cualquier institución. Vea, hasta un semáforo, una señal de tránsito es autoridad delegada por Dios. Entonces, ¿qué tal el cristianito pasándose en su auto, en su moto, en su bicicleta, los semáforos en rojo, en contravía, haciendo y deshaciendo en el nombre de Cristo, amén? Y cuando llega el policía de tránsito le dice, ay no, perdóneme, tenga misericordia, Cristo le ama. ¿Será que ese policía le va a creer? ¿Será que va a decir que Cristo me cambia? Sí. Y usted levanta la manito, le da ahí el soborno cristiano. No, eso no es así. Debemos someternos a toda institución humana hasta donde no riña con la comunión con Dios. Hasta que no nos prohíban meternos a buscar a Dios. Las iglesias las pueden cerrar. Algún día van a cerrar las iglesias. Y cada día hay más presión jurídica en contra del pueblo de Dios y contra la iglesia. Y cada vez el mundo con sus leyes está prohibiendo y cerrando el cerco de la gracia para oprimir y asfixiar la voz cristiana. Pero no lo van a lograr, porque es la iglesia de Dios eterna, fundada en Cristo Jesús, que es la cabeza y cuyo fundamento es el mismo, la roca de los siglos.
¿Habrá sufrimiento? Sí, habrá sufrimiento, todo. Pero la obra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su casa. Entonces habrá iglesia clandestina. Si toca hacer eso, se hace. Pero mientras haya libertad, aproveche y busque de Dios y predique. Y iré a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces usted debe someterse a la autoridad como cristiano porque el Señor lo hizo. El Señor nos levantó contra el Imperio Romano. Vamos a darle golpe de Estado allá a César. Vamos a fundar un grupo revolucionario. No. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A usted si no tiene a Cristo. Y a usted que es cristiano y que le gusta la rebeldía, que no se somete. Si en la iglesia el culto es a tal hora preestablecida de acuerdo a la zona horaria donde usted viva. Y usted llega 5, 10, 15, 20 minutos tarde y siempre llega tarde. Eso es rebeldía. Porque a usted le está diciendo al pastor, le está diciendo a sus hermanos en Cristo, le está diciendo a la comunidad cristiana, a los vecinos. No me importa llegar tarde. Antes agradezca, alguien decía en cierta ocasión así, pastor, agradezca que voy a la iglesia. Eso es rebelión. No se está sometiendo, hay unos horarios, pero usted no hace lo mismo cuando viene al aeropuerto. Allá le dicen, llegue 2 horas antes, o 3, si su vuelo es internacional. Y la gente lo hace, ¿por qué? Porque pierde el vuelo y porque pierde un poco de plata. Pero cuando es para la iglesia, ¿qué? Llego cuando quiera y si puedo voy y si no, no voy. ¿Y qué va a hacer el pastor? Nada. Pero usted dará cuentas a Dios. Entonces, por causa del Señor, si usted es cristiano se somete. ¿Para qué? Ya sea al rey como al superior, a los gobernadores, como por él enviado. O sea, todo está puesto por Dios. Que sean autoridades corruptas, eso es problema de las autoridades. Un día cada policía, cada juez, cada magistrado, cada político, cada presidente, cada líder político, en cualquier parte que esté, va a tener que entregarle cuentas a Dios. Pero usted como cristiano sométase conforme la palabra de Dios lo dice. Pero el día que ya quieran violar su derecho a buscar de Dios, ese día ya no hay que sujetarse. Entonces, ya para terminar, queda claro que si usted es cristiano no debe conformarse a este mundo, sino que debe procurar. Usted necesita transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Usted necesita tener la mente de Cristo. Una vez estaba predicando en la iglesia y el Señor me decía entre semanas, predica sobre el comunismo y mi palabra. Y empecé a hacer un estudio, una escuela dominical, me acuerdo tanto. Empecé a hablar sobre el comunismo y qué decía la Biblia. El comunismo, los principios, los enunciados del comunismo y qué dice el cristianismo. Cuando de pronto un miembro de la iglesia que le gustaba hablar en lengua, zapateaba, gritaba, llegaba temprano, se ponía de rodillas, se levantó furioso y me dijo, pastor, usted no puede predicar en contra del comunismo. Yo fui esto, yo fui aquello, yo maté y comí del muerto y dice y deshice. Y usted no puede hablar así de esa manera porque eso hiere mi conciencia política. Y se enojó y salió disparado de la iglesia. Nunca regresó. Ese día, por eso fue el que el Señor me puso a predicar sobre eso. El hombre estaba camuflado. Era alguien que decía ser cristiano. Y usted lo viera, zapateaba en el se sacudió, tremendo. Pero ese día Dios lo desenmascaró. Entonces, nosotros no tenemos que conformarnos a este mundo, sino tener la mente de Cristo. En Romanos 12 dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, espero que usted haya entendido esta enseñanza y usted debe realmente cambiar. Haciendo un breve resumen, usted necesita entender que necesita ser salvo, que usted necesita ser justificado, que usted necesita tener renovada su mente y que usted necesita aprender a dar gracias a Dios y que hay una voluntad para Dios, para todos que crezcan y hay un plan especial para Dios.
Fue una bendición estar con usted. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Y en la próxima seguimos con este tema tan fascinante. Dios le bendiga, que esté muy bien. Hasta la próxima. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán.